Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero que todo quiero indicarles a toda, digamos que a toda la comunidad que estaban en Telegram, tomé la decisión de eliminar el grupo debido a que tengo en este momento unas prioridades, unos objetivos muy claros. Digamos que voy a tomar un paso siguiente digamos que a evolucionar el tema en el trading, cuentas de fondeo, creación de cuentas de fondeo, otros temas que me van a abarcar bastante tiempo y eso me impedía estar muy presente o muy pendiente del grupo. Entonces tomé la decisión de eliminarlo. De pronto, si ustedes se sintieron de pronto un poco aludidos, que yo los hubiera sacado o eliminado, realmente no fue así. Eliminé realmente toda la comunidad porque ya sentí que había brindado ese grano de arena o aportarles ese grano de arena que en algún momento fue, digamos que fue el objetivo mío y pues ya llegó, digamos que a ese punto de decir no más con las mentorías. Sin embargo, el canal de YouTube va a estar habilitado. Sí, les iré cargando información de gran relevancia que les va a servir digamos, de alguna u otra manera poder mejorar su forma de operar y pues vamos a digamos que hacer una seccional, es decir, voy a ir cargándoles temas por temas, es decir, algo muy puntual. Por ejemplo, si vamos a hablar bloques de órdenes, pues va a haber solamente un videito de bloques de órdenes. Espero no demorarme bastante tiempo explicando los videos muy cortos, quiero hacer unos videos, una miniserie muy corta para que ustedes puedan entender bien respecto a la metodología. Entonces, para que pues, no se despeguen del canal, eventualmente subiré el contenido. No sé si va a ser toda la semana, no sé si va a ser un video al mes, pero trataré en lo posible de darles contenido que les sumen realmente valor. ¿Listo? Por el otro lado, algunos me han preguntado sobre las mentorías, que si actualmente estoy dictando mentorías, desafortunadamente ya no estoy dictando las mentorías, ya que desde un inicio, como ustedes lo mismo saben, mi enfoque no era directamente dictar las mentorías, mi enfoque era ayudar a un puñado de gente que realmente pudiera ser rentable en este tipo de negocios y que han pagado demasiados cursos y que no han tenido realmente esos resultados esperados por los cursos que hayan pagado. Sí, digamos que fue algo exclusivo. Sin embargo, no quiere decir que deje la puerta cerrada, netamente cerrada. Si hay alguna persona de pronto que ya lleve, por ejemplo, unos 6 7 meses y definitivamente no pudo, no lo logró, pues me puede contactar y pues miramos a ver si yo tengo la disponibilidad para poder dictarlo una mentoría. Acuérdense que dictar una mentoría no quiere decir pago ya no, eso viene, digamos que viene las tutorías, nos conectamos uno a uno, más o menos por cada sesión aproximadamente son unos 13 módulos. De esos 13 módulos, por cada módulo podríamos estar tardando entre 1 a 3 horas aproximadamente, es decir, la mentoría que estaba brindando era muy robusta, muy concreta, y eso permitía que las personas se sintieran en confianza, que aprendieran del tema y pues que pudieran resolver las dudas. Lo bueno es que reciben mucha información. Lo malo es que, y lo que me di cuenta, digamos que al momento de dictar las clases, es que las personas, uno les deje algún tipo de actividades a que hagan backtesting y desafortunadamente las personas no lo hacen. ¿Y eso en qué les va a implicar? Si hay una persona que paga por un curso y recibe la información pero no hace backtesting, si no hace los ejercicios, ni siquiera mira un gráfico, analiza por allá cada 15 días, pero desafortunadamente no va a tener los resultados. Así pague unos 20 cursos, no le va a funcionar porque al fin de cuentas hace sentir que no le interesa este tipo de negocio. Entonces, lo que sí sucedía es que las personas les dejaba algún tipo de tareas y me las entregaban por allá a los 15 días y eso también me dio a entender de que no había como el gran interés por parte de las personas. Obviamente a todos les fue muy bien, cada análisis que las personas realizaban, los análisis que también hacíamos en vivo les ayudaba para tomar algunas entradas, así poder recuperar parte de la inversión que hacían por la mentoría, pero digamos que desde mi enfoque y lo que aprendí durante todo este año
es que, chicos, si ustedes van a tener o van a pagar un curso y si el mentor les deja una tarea, háganla, no les dé pereza, no lo dejen para mañana, pasado mañana, si tienen 15 minutos, no se demoran mucho tiempo, no quiere decir que van a tardar unas 2 horas haciendo un ejercicio, no, unos 15, 20 minutos pueden tomar de su tiempo para poder hacer este tipo de ejercicios, hacer backtesting. Y uno de las mayores falencias es que las personas no hacen backtesting. Si ustedes no hacen backtesting, si no aplican los conceptos a los gráficos, no les va a ir muy bien. ¿Sí? Como les decía, pueden tener 20 cursos, pero en los 20 cursos no hacen backtesting, no les va a funcionar. Yo sé que hacer backtesting da mamera porque yo lo viví, porque no me gustaba, porque eh, no sé, sentía que era una pérdida de tiempo, pero al final de cuentas, cuando me di cuenta que el backtesting es supremamente importante y que tenía que tenerlo como prioridad y empezar a retroceder el gráfico y empezar a mirar la estrategia, me funcionó, ¿sí? Aproximadamente unos 8 meses hice muchísimo backtesting y ahí fue pues que logré obtener ese tipo de resultados que son los que ustedes ven dentro de los gráficos. Así que si tú eres la persona de que no toma en serio este negocio, de que no hace backtesting, de que tiene muchas excusas, por ejemplo, es que hacer backtesting y retroceder el gráfico, eso no me va a funcionar a mí, ¿sí? Porque no me siento en confianza, porque no es exactamente lo mismo. Pues chicos, esto es realmente mentira, ¿sí? Si ustedes toman un gráfico y lo retroceden, por ejemplo, acá en TradingView, en la opción gratuita, ustedes pueden devolverle a una hora, por ejemplo, si ustedes lo quieren devolver hasta esta zona. Hacer backtesting es tomar el gráfico y devolverlo. Y va a crear las mismas velas, las mismas zonas, los mismos movimientos. No quiere decir que como yo estoy haciendo backtesting es que las velas van a ser mucho más grandes, van a ser mucho más agresivas, van a ser, digamos que más rápidas, una va a ser más grande que... No, el gráfico es exactamente lo mismo, las velas son exactamente las mismas. Entonces, aquella persona que me dice es que retrocediendo el gráfico y yo trato de analizar, pero no me sirve, eso es, digamos, un paradigma mental. ¿Por qué hay un paradigma mental? Hablemos sobre un cardiólogo, ¿no? Alguien que opera también del corazón. Esta persona, imaginémonos que esta persona, este doctor, quiere ir a operar corazones, ¿sí? La córnea, el corazón, un ejemplo, y salga con la excusa de que él tiene que operar seres vivos porque si no, no aprende. ¿Qué va a pasar con este doctor? Pues desafortunadamente va a matar muchísimas personas y al final se va a arrepentir de la carrera que escogió. Entonces, antes de él aprender bien esa habilidad, primero va a entrenar digamos que en algún simulador, luego va a practicar con algún animal, con algún muerto, ¿sí? Con algún occiso, luego de eso ya va a hacer pequeñas operaciones, va a hacer una asistencia a los médicos que ya conocen del tema, ya después le van a dejar intervenir en alguna cirugía, pero va a pasar muchísimo tiempo antes de él tomar una decisión de poder operar su primera persona y pues también que tenga la aval. Esto es exactamente lo mismo, chicos. Si ustedes no toman un gráfico y lo retroceden y aplican los conceptos, créanme que no van a ser rentables. Y es por eso que se extiende 1, 2, 3, 4, 5 años en que ustedes sean rentables. ¿Sí? Si ustedes quieren ser rentables en un periodo de 6 meses, hagan un backtesting y colóquenle la seriedad a este tipo de negocios. Pero si en realidad no lo quieren hacer, si no quieren hacer backtesting, téngalo por seguro que se van a tardar 2, 3, 4 años antes de tener una rentabilidad porque ustedes están aplicando realmente el gráfico en la actualidad. Es decir, ustedes lo están haciendo hacia el futuro. Entonces, hasta que pase todo este movimiento, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años va a pasar para que ya realmente tengamos la confianza. ¿Listo? Entonces, pilas en este tema. Bueno, para no extenderme más, vamos a hacer dos videitos, ¿sí? Van a hacer dos videos. El primero, les voy a explicar cómo tomar realmente una muy buena dirección, cómo podríamos operar las sesiones, un tema más para aquellas personas que hacen un poco intraday o también que hacen scalper, qué es lo que deberían mirar en el gráfico, qué es lo que deberían entrar a mirar detalladamente y saber qué buscar dentro del día, dentro de la semana, dentro del mes o las velas mensuales para apoyarnos sobre la dirección del precio. Creo que la mayoría de las personas tienen ese gran problema de que se confunden con dirección, la temporalidad grande
encuentran muy fácil la dirección, pero cuando llegan a la temporalidad baja, pues se tienden a confundir en temporalidades de 15 minutos si realmente hay quiebres estructurales o si va alcista, si va bajista. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de buscar son alineaciones de temporalidades, apoyándonos en las sesiones y apoyándonos en máximos y en mínimos de, de las sesiones o del precio. ¿Listo? Bien, la segunda clase vamos a hablar un poquito más de backtesting. Vamos a mirar si les doy una clasecita de backtesting o digamos que algún otro tema, como ya sea correlación de estructura de mercado o algún otro punto. Todavía estoy pensando en qué brindarles, pero les voy a hacer, digamos que una apertura realmente de cómo se debería analizar un precio desde cero, qué es lo que ustedes deberían ver al momento que ustedes ven un gráfico, ¿sí? Antes de empezar a marcar cualquier cosa, ¿sí? Yo he visto muchos traders que empiezan a marcar y a marcar y a marcar, pero no tienen la lógica del mercado y ahí es donde se empiezan a confundir. Entonces acá les voy a dar digamos que un tip súper ganador. ¿Qué es un SPR? ¿Qué es un soporte, una resistencia institucional? ¿Cómo se genera un trampolín? ¿Qué es un HCH? Sí, son conceptos que nunca vieron en las mentorías gratuitas, pero que se los voy a dar aquí un poco más adicional. ¿Listo? Como un upgrade por bastante tiempo que no estaba conectado. Bien, entonces, primero que todo, para las personas que son un poco más intraday, voy a abrir aquí Notion y van a tomarle un pantallazo, ¿sí? Una captura de pantalla a digamos que a la sesión, no a las sesiones, sino a los tipos de operadores que deberían estar presentes o cuáles son las temporalidades que ustedes deberían tomar en cuenta al momento o el tipo de trader que ustedes quieren ser al momento de operar. Es decir, un swing tiene unas temporalidades, un trader tiene unas temporalidades y un scalper pues tiene unas temporalidades. Entonces, tipo de trader. Un scalper va a tener temporalidades como H1, M15, M5 y M1. Es decir, en H1 se va a basar su estructura principal, en M15 va a tener una estructura secundaria y en M1 va a ejecutar su orden de entrada. ¿Sí? Un poco más scalper. Para un intraday va a tener de enfoque, sí, obviamente nos vamos a enfocar en temporalidades un poco más altas. Su estructura mayoritaria o sus puntos bloques de órdenes o sus zonas más altas, nos vamos a enfocar en H4. Su estructura secundaria, ¿sí? Va a ser en H1 y sus entradas las puede ejecutar en M15 o también las podría ejecutar en M1 o en M5. ¿Listo? Para una persona que es más swing, que quiere tener más riesgo-beneficio, va a ser día H4, ¿sí? H4 va a ser su superestructura y en H1, ¿sí? O en M15 puede ejecutar sus operaciones, es decir, sus high, o su low, lower low, lower high, 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 high low, pues se va a basar directamente en diario, su estructura secundaria va a ser H4 y en H1 y M15 va a ejecutar sus operaciones. Y ya el swing 2, es decir, el que ya deja operaciones a bastante plazo, pues va a tener en cuenta lo que es semana en diario H4 y en H1 ejecuta sus operaciones. Sí, como ustedes se dieron cuenta, pues a mí me gusta hacer un poco más swing 2, también parte de swing 1. Sin embargo, traté de acomodar una estrategia para que sea un poco más intraday, para que los chicos que quieren desarrollar alguna cuenta de FTMO y que quieren tomar entradas todos los días, pues digamos que les voy a ayudar en esta partecita de qué se deben tener en cuenta al momento de operar, ¿sí? Si es mejor un intraday o si realmente mejor un scalper, pero digamos que a grandes rasgos un scalper se va a ir por 10, 15 pips, mientras que un intraday sí se podría dar digamos que un beneficio de unos 25, 30, 40 pips intraday. ¿Listo? Si están operando pares mayores, esto más o menos es lo que les va a dar. Bien, vamos a enfocarnos en intraday. Espero que ya le hayan tomado el pantallazo. ¿Sí? Y análisis que siempre hacemos desde
desde básico, ¿sí? ¿Recuerdan esa clasecita por allá que les decía, vamos a aprender correlaciones de temporalidades, vamos a tener en cuenta la temporalidad de H4 y desde mi temporalidad de H4 vamos a sacar la temporalidad diaria y la temporalidad diaria vamos a sacar la semanal y de la semanal vamos a sacar la mensual, ¿sí? Desde el punto de vista de H4, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿sí? Para las personas intraday, lo vamos a hacer a partir de 15 minutos, ¿sí? Sí, tratar de identificar mi temporalidad de una hora y también de identificar mi temporalidad de H4. Aquí tenemos un ejercicio. Por ejemplo, la última fractalidad de H4 que ustedes pueden llegar a observar es este punto y este punto. Este es mi último rango operativo de H4. Pero a partir de H4 yo puedo sacar otros puntos estructurales. ¿Qué me interesa ver a mí dentro del gráfico? Dos cosas. Un pico y un valle. Dos cosas nomás. El pico que sea relevante y un valle que sea relevante. Adicional, quiero ver un pico que haya sido roto por otro pico y un valle que haya sido por otro valle. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar los picos y valles desde la parte superior. ¿Sí? Tenemos un pico relevante, un valle relevante. El precio distribuye por debajo de este valle, ¿sí? Generándome ¿qué? Este valle. Entonces, necesitamos ahora ¿qué? Un pico de donde parte el impulso, que sería este punto, y un valle, ¿sí? Un valle bastante pronunciado, que vaya a ser muy acumulativo, ¿sí? Que me represente como una pausa realmente fuerte del precio. Podríamos tomar todo este impulso completamente, ¿sí? Lo podríamos llegar a utilizar, pero realmente este pico y este vallecito, pues es un poco más evidente. Podríamos tomarlo completo, solamente para el ejercicio. Todo este movimiento, entonces este pico y este valle. Ahora, vamos a buscar nuevamente el pico relevante, que sería este, y el valle relevante, que sería este. Bien, ahí vamos muy bien. Busquemos el siguiente pico. Este es el pico relevante y aquí hay un valle relevante. Es un poco más apiñado, pero desde que haya pasado por debajo y se mantiene, mira, todos estos días que se logró mantener el precio, pues es un valle no tan relevante, pero sí es un valle considerado que ya me ha generado un quiebre estructural. Luego tenemos este pico y finalmente tenemos este valle. En conclusión, estos picos o este pico, esta falla, este pico, este valle, este pico, este valle, este pico y este valle pertenecen realmente a una temporalidad de diario. Es decir, que si yo tomo, ¿sí? Y me voy a una temporalidad de diario, va a verse una estructura, ¿sí? Que les acabo de dibujar en la temporalidad de diario. No tiene que ser tan perfecta, pero miren cómo sale la estructura de diario. En otras palabras, desde mi temporalidad de 4 horas, yo puedo tener una perspectiva hasta dónde puede llegar el precio y dónde debería yo atacarlo, ya sea en compras o ya sea en ventas. En este caso, lo que se está tratando de atacar en este preciso momento en el euro USD es ventas. El precio no me está indicando que todavía nos vamos a ir en compras, que no me ha generado un quiebre estructural de una temporalidad mayor y hasta que no me genere digamos que un rompimiento de mi temporalidad diario, no vamos a tener un movimiento o un rally alcista, ¿listo? Tiene que primero romperme este punto de diario y adicional de diario, pues tendría que romperme este punto y este punto que sería prácticamente semanal. Casi que se me alineen en esos dos aspectos. En otras palabras, aquí tendríamos lo que se llamaría un clímax y aquí tendríamos una posición generadora de un rompimiento de una estructura de mercado. Si voy a semanal, voy a dibujarles esto. Se van a dar cuenta que este movimiento es semanal. Vamos a limpiar el gráfico. Todo este movimiento semanal. Semanal, semanal, semanal. ¿Listo? Entonces, dicho esto y entendiendo esto, ya tenemos este punto, ¿sí? Vamos a utilizar también este punto. Vamos a utilizar esta zona. Vamos a utilizar este punto,
este punto, pero en especial vamos a ubicarnos primero en este punto. Quiere decir que el rango operativo del precio va entre este nivel y esta zona. Dentro de ese nivel y esa zona, aquí tenemos un clímax de mi temporalidad diaria y tendríamos un generador donde el precio prácticamente reaccionó el día de hoy, donde se toma una oportunidad de venta, donde da una oportunidad de venta. ¿Y cuál es la intención de esta, digamos que de esa zona? Esta zona, la intención de esa zona es que el precio distribuya por debajo de este nivel, es decir, que me rompa este nivel. Si el precio distribuye y logra distribuir por debajo de ese nivel, me está indicando que las temporalidades inferiores como H1 y también H4, porque esto es la temporalidad de H4, ya empezaron a hacer quiebres estructurales. Y ahora debo seguir la armonía del precio para que finalmente distribuya por debajo de este valle. Necesitamos que el precio distribuya por debajo de ese valle. Si el precio no distribuye por debajo de este valle, se los vuelvo a señalar, vamos a borrar para limpiar bien el gráfico. Vamos a generar dos zonas. Entonces tenemos un clímax y vamos a tener un generador. Por el momento, a mí no me interesa todavía operar el clímax, estoy sobre el generador. La intención de este precio es que me genere un quiebre estructural de este nivel. Esto es mi último rango de H4. Este es mi último rango de H4. Es decir, que si el precio no tiene la suficiente fuerza para distribuir por debajo de este nivel, eso se considera una falla estructural y el precio sí o sí se devolverá a buscar pedidos de más arriba, ¿sí? Cada vez que él no pueda distribuir por debajo de un punto estructural, ¿sí? O de una zona, él va a buscar pedidos de ¿dónde? De más arriba. Él solamente está buscando vendedores, ¿sí? Personas que vendan costoso. Y en esa zona de vendedores, en el video anterior, yo les dije, pilas, la zona de 1000 o de 1.00 va a ser una zona de vendedores porque es un número cerrado, también había volumen, vean el video anterior, y era un nivel atractivo para vender ¿qué? Los euros, solamente íbamos a vender los euros porque alcanzó un nivel un poco más superior o también. Sí, vamos a vender euros, no vamos a comprar euros, solamente vamos a vender euros en este caso. Sí, es otra clase que más adelante les explicaré. Solamente vamos a vender euros. Ahora bien, desde mi temporalidad de H4, no logro hacer un quiebre estructural. ¿Sí? No logra hacer un quiebre estructural. Aquí ya debo aplicar una estrategia intradía para mirar la sincronía del precio. También pues deben en las fundamentales apoyarse en las fundamentales, cómo está el mercado, qué es lo que se espera, el IPC, la inflación, todo eso pues va a indicar de que si va a haber una mejora dentro de los pares de las divisas. Por ejemplo, el euro, la divisa o el índice del euro, pues desafortunadamente ha caído bastante y por eso frente al dólar se ha desvalorizado bastante. Y el USD pues va subiendo, sí, va aumentando, por lo que está indicando que necesito menos de dólares para poder comprar un euro. ¿Listo? Primera oportunidad de venta se da acá. Esto sería para una persona un poco más swing, es decir, que a partir del 27 de septiembre al 4 de octubre tuvo que esperar aproximadamente unos 15 días no, aproximadamente unos 8 días para tomar una primera oportunidad de venta, ¿sí? Sin embargo, nosotros también podemos aprovechar este rally alcista. ¿Por qué? Cada vez que el precio distribuya por un punto estructural, ¿sí? Por debajo de algún punto estructural, un low, un high, ¿sí? Él va a querer hacer una corrección. Siempre, esa es la lógica del mercado. Si el precio distribuye por debajo de un punto, nosotros debemos estar atentos a que nos dé la señal de poder ingresar dentro del mercado y con eso nos vamos a apoyar en las sesiones operativas, ¿sí? Y cómo vamos a utilizar los bloques a favor de esas sesiones operativas. Bien, dicho esto, y entendiendo esto, nos vamos a ir a una temporalidad de 1 hora y utilizaremos un indicador de time zone, la que tengan. Solamente vamos a distribuir los días, ¿sí? Para identificar
las sesiones como el alto de la sesión del día y el bajo de la sesión del día, el alto de la sesión del día, el bajo de la sesión del día, ¿sí? Hasta finalmente llegar hasta el diario, el máximo de la sesión del diario, hasta el máximo de la sesión de semanal, entre otros. ¿Listo? El precio se mueve entre rangos y yo debo entender bien esos rangos. Entonces vamos a dividir, ¿sí? Con este indicador TSI, hay varios indicadores como Team Sum, eh, zona horaria, ustedes lo pueden modificar, pero a mí lo que me interesa en este momento, lo que más me interesa en este momento, es solamente observar el comportamiento de los altos y los bajos, o sea, es decir, los high y los low del día en comparación de los días siguientes o subyacentes, adicionales, perdón. Esto es un poco más enredado. Vamos a irnos un poquito más atrás. Pues ya nos vamos a ir a 15 minutos. Bueno, hagámoslo dentro de una hora. 15 minutos, una hora, vamos a hacerlo en 15 minutos. Visibilidad, segundos. Bueno, vamos a utilizar el otro. Este está perfecto, entonces le damos configurar. Y solo necesitamos el día, ¿sí? Cuándo inició el día, ¿sí? No cuándo cerró, solamente necesitamos saber cuándo inicia el día. Entonces en este caso vamos a ponerle 0.15 y aquí vamos a ponerle 0.30. Solamente para que me divida el día. El 26. Vamos a quitar este. Para que nos quede un poco mejor. ¿Listo? 26, 27, 28, 29 y 30. Ok. Vamos a borrar esto. Y lo vamos a hacer desde este punto de atrás. Listo. Por lo general, ¿sí? Cuando London o Londres inicia una sesión, supongamos que Londres inicia aquí la sesión, ¿sí? Las 19 horas sería las 00, ¿sí? O horario Colombia. Londres inicia su sesión a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, bueno, dependiendo en el país que se encuentren, ustedes tienen que cuadrar su zona horaria. Cuando Londres abre su sesión, él genera un primer movimiento, ¿sí? A favor de la dirección de lo que se está buscando dentro del precio. Luego viene un intercambio, una sesión como un vacío entre las 5 de la mañana y las 6 de la mañana, el precio empieza a retroceder un poco. Finalmente, viene Nueva York, a veces llega hasta prácticamente la apertura de Londres y continúa su movimiento. Es decir, que cuando Londres abre o genera un movimiento, Nueva York, ¿sí? El 70% hace un movimiento de continuación, creándome un alto más alto. En otras palabras, en una tendencia alcista, London o Londres siempre va a ser mi low. Y Nueva York siempre va a ser mi high. Y en una tendencia bajista, Londres va a ser mi high y Nueva York va a ser mi low. ¿Sí? Mi lower low, como lo conozcan. O mi punto A o mi punto B en una tendencia bajista. ¿Listo? Ahí vamos a encajonar el precio en un rango operativo. Sí, vamos a encajonar el precio en un rango operativo. Iniciemos desde este punto. 12 de septiembre. El 12 de septiembre genera un movimiento violento, súper violento, hacia la baja, indicándome que tenemos un alto del día, un alto de la sesión. Me rompe múltiples estructuras de los días anteriores. Este es el día anterior, ¿sí? Y este es el día anterior. Es decir, me ha roto dos estructuras de mercado. El precio distribuye muy fuerte, creándome, ¿listo?
la finalización del día. Quiere decir que acá prácticamente Londres empieza su movimiento y aquí arranca Nueva York. Bueno, acá arranca Nueva York. Y cuando Nueva York arranca, termina de generarme este movimiento, ¿sí?, hacia la baja. Tenemos el máximo y el mínimo de la sesión. Rango. Vamos a ponerlo sobre el rango. Este es el rango donde el precio va a oscilar, ¿sí? Sí o sí. Él puede tardar 1, 2, 3, 4, 5 sesiones para poder llegar hasta allá, ¿sí? Pero si no hay una intención de que el precio lo quieran empujar hasta allá, si no hay volumen, pues el precio desafortunadamente no va a llegar hasta esa zona. ¿Cuál es la intención de este punto? Que el precio distribuya por debajo de este nivel, ¿sí? Que distribuya por debajo de ese nivel. Si el precio llega a distribuir por debajo de ese nivel, pues nos está indicando que efectivamente va a querer continuar. Pero si el precio perfora, ¿sí?, por ejemplo en este caso perfora, se vuelve a meter, está indicando que no hay tantos contratos suficientes para continuar el movimiento hacia la baja. Por lo que si hay una falla estructural, es decir, que si el precio va cayendo y acá no tiene los contratos, si hace esto, no tiene los contratos, él va a subir hasta que encuentre finalmente los contratos necesarios para generar ese movimiento bajista. ¿Listo? En este escenario tenemos un complex pullback, tenemos la sesión de arriba de Londres y tenemos la sesión de acá de abajo. ¿Listo? ¿Qué me está generando acá? Me está generando un esquemático de Wyckoff que tenemos que ponerlo. No vamos a entrar dentro del esquemático de Wyckoff, pero que me está generando un esquemático de Wyckoff para hacer una redistribución del precio. Solamente lo que va a hacer el precio es testear la parte superior o la parte inferior, pero ese digamos que no es el interés de la metodología o la mentoría del día de hoy. ¿Listo? Aquí perforó. Supongamos que acá perfora. ¿Listo? Arranca Londres. Y al momento que arranca Londres me genera el alto de la sesión. Arranca Londres, cae, inicia Nueva York. Nueva York genera un movimiento hacia la baja. Y miren acá que tenemos un quiebre estructural hacia la baja. Aquí tenemos un bloquecito de órdenes. El precio se mantiene por fuera, regresa un poco agresivo, sin embargo damos una continuación del movimiento. Aquí me está generando una continuación del movimiento, todavía no hay intención de que el precio quiera ir hacia la baja, hacia el alza, perdón. Entonces tenemos el alto de la sesión y el mínimo de la sesión. Intención es que el precio distribuya por debajo de este punto, entonces él va a tratar de buscar contratos de algún lado. Primera zona de buscar contratos, este es el primer nivel. Segunda zona de buscar contratos, pues va a neutralizar la liquidez, ¿sí? Y en alguna de estas zonas, ¿sí? En alguna de estas zonas va a tratar de generar un movimiento hacia la baja. ¿Listo? Fuertemente. En este caso no fue necesario. Abre la sesión de ¿qué? De Londres, pero Londres empuja el precio hacia arriba tratando de buscar qué contratos, pero nos encontramos dentro de un mínimo rango operativo de la sesión anterior, es decir, que este rango de la sesión anterior no lo ha quebrado y que este punto y este punto prácticamente viene siendo una estructura de ¿qué? De H4 y también parte de la estructura de H1. Cuando yo paso a H4 ustedes se van a dar cuenta que hay una velita y aquí hay una pequeña ineficiencia. Quiere decir que aquí esto es un bloquecito de órdenes que podríamos haber aprovechado para darle una continuación a este movimiento bajista. ¿Listo? Y en H1 se ve una especie de acumulación, una pausa del precio, distribuye por debajo, aquí no alcanza a distribuir por debajo de este punto, por lo cual se devuelve a buscar más pedidos y finalmente lo logra. ¿Sí? Más intraday. Eliminamos y continuamos. Máximo del día, todavía sigue siendo allá, pero ahora, ¿qué me representa? Tengo bastante liquidez por debajo de esta zona, ¿sí? Entonces, al tener bastante liquidez en esta zona, debemos aplicar otro concepto diferente, buscando en temporalidades pequeñas que se me alinee mi temporalidad de M1 o M5 bajista. Es decir, aquí estamos en un movimiento que ligeramente alcista, porque aquí hay un quiebre estructural, pero que no logra su objetivo para llegar hasta este nivel y vuelve a transicionar hacia la baja, es decir, que aquí hay un quiebre estructural, el precio acumula en esta zona, ¿sí? Y distribuye finalmente por debajo
de esta zona. Es decir, lo que vamos a buscar es que M1 o M5 se alineen a mi temporalidad mayor, es decir, que se alineen a la baja, y cuando sea el precio se alinee a la baja, me está confirmando que quiere dar una continuación de ese movimiento. Listo, finalmente tenemos este punto que distribuye por debajo de la zona y ahora tenemos este nivel, toda esta zona, ¿sí? Máximo del día, mínimo del día anterior. El precio cae, regresa, encuentra que órdenes, es normal que encuentre, se topa con órdenes, tiene una falla estructural, aquí hay una subestructura. Si yo quiero tomar unas entradas, pues necesito que se me alinee la temporalidad. En este caso, ingresa a la sesión de Londres, la sesión de Londres rompe su estructura bajista, aquí podemos tener una oportunidad de venta. Es decir, a mí lo que me interesa es que se me vayan alineando las temporalidades. Aquí, pues se puso hacia el alza temporalmente, ¿sí? En 15 minutos, pero vuelve a distribuir nuevamente hacia la baja, indicándome que quiere continuar cayendo. ¿Listo? Máximo, ¿sí? De este día, mínimo de este día. Este es el mínimo y este es el máximo. Ahora bien, cuando el precio, ¿sí? Abre la sesión de Londres, ¿sí? Abre la sesión de Londres, aquí nos da una primera oportunidad de compras, ¿sí? ¿Por qué queremos tener una oportunidad de compras? Porque cuando distribuye por debajo de ese nivel, buscamos es una confirmación en contratendencia, aquí vamos a parar en contratendencia, para que llegue por lo menos a este nivel, que si el precio llega más alto, pues mucho mejor, pero por el momento estábamos buscando una ganancia parcial en esta zona, una ganancia parcial en esta zona y una ganancia completa en esta zona. Es decir, para un swing, esto sería la salida de un swing. Para un swing tipo 1, esto sería la salida de un swing. Para un scalper, esta sería una salida de un scalper. Y para un intraday sería esta la salida de un intraday. ¿Listo? Cuando el precio quiebra, a mí me interesa ver dos cosas cuando hay un quiebre estructural fuerte, ¿sí? Primero, que quiebra con fuerza, ¿sí? Que quiebre con fuerza, con bastante fuerza. Segundo, que haya volumen. Si colocamos acá el indicador de volumen, me podría estar representando acá el volumen. Si coloco volumen, se me quita las sesiones. Entonces yo quiero ver que haya bastante volumen hacia el alza. Y que también dentro la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, esta es la sesión de Londres y esta es la sesión de Nueva York, me generan un quiebre estructural. Es decir, que si Londres y Nueva York me quiebran la estructura, ya me está dando un cambio de carácter en la estructura del mercado. En otras palabras, ahora el low lo va a generar Londres y el high lo va a generar Nueva York. ¿Listo? Dicho esto, entendiendo esto, esto es mi punto estructural, esto es mi alto y este es mi mínimo, ¿sí? Ahora aquí veo términos de fortaleza, debilidad, zonas intermedias, podemos utilizar zonas intermedias, en temporalidades mayores podemos buscar los bloques de órdenes, ¿sí? Y dentro de esta zona, mira, el precio cae, abre la sesión de ¿qué? De Londres, Londres me genera el mínimo, aquí hay un pequeño rompimiento. ¿Quién rompe? Londres. El testeo lo puedo tomar en Londres para dar una continuación hacia el alza. Luego viene la sesión de Nueva York. Nueva York hacen, miren, entre las 6 de la mañana, aproximadamente 5 de la mañana, ¿sí? Hace un pequeño retroceso, ¿sí? Y luego a las 8 de la mañana genera el movimiento de continuación. Es decir, que Londres abre y finalmente Nueva York termina en esta zona. Ahí ya cierra. Nuevo escenario. Seguimos con rangos. Miren cómo se viene respetando bien los rangos. Tenemos este rango y ahora tenemos este rango. Queremos que ahora distribuya por encima de este punto. Distribuya por encima del punto. Viene Londres, ¿sí? Hace una corrección. Aquí hay un pequeño quiebre estructural, ¿sí? No lo veo como bastante fuerza, pero se puede llegar a obtener una oportunidad de venta a partir de este nivel. Quiere decir que aquí podríamos haber tomado una venta y esa ventica nos puede haber representado unos 76 pips. Es decir, sí sirve. Luego de eso, sí, perdón, luego de eso
Inicia la sesión de Nueva York y miren Nueva York lo que hace es transicionar otra vez hacia el alza. Quiebre estructural hacia el alza y finalmente da una zona reacumulativa. Aquí empieza a acumular el precio hacia arriba, hacia abajo, está testeando la parte de arriba, fabrica bastante liquidez, stop loss arriba, stop loss abajo, hasta que finalmente el precio genera un movimiento hacia el alza. ¿Listo? Vamos a hacerlo con otro par, con el GBP-USD, para buscar exactamente lo mismo dentro de las sesiones de los días. Máximo la sesión, bueno, vamos a hacerlo un poquito más, en este par se ve un poco más chévere. Máximo la sesión, mínimo la sesión, máximo la sesión, mínimo la sesión. ¿Sí? Máximo la sesión, máximo la sesión, mínimo la sesión. Aquí hay un movimiento violento hacia el alza. ¿Podemos tomar esta oportunidad de compra? Sí, claro que sí. ¿Cuántos pips nos da? 106 y el que puedo aguantar 141 pips. Recuerden, correlación, si estamos en un mercado bajista, pues el precio, esto sería un punto A y un punto B de una temporalidad mayor. Aquí deben estar muy presentes y combinarlo con lo que se llaman rangos de fortaleza y rangos de debilidad. Miren este movimiento súper violento que distribuye por debajo de esta zona. El precio no iba a llegar hasta allá. Razonable, no iba a llegar hasta allá. Entonces, acá nos enfocamos ahora en este último punto. Máximo la sesión, mínimo la sesión. ¿Sí? Del día. Ahora, retrocede. ¿Por qué? Porque es normal que haga una corrección cuando distribuye por debajo de la zona. Hace una corrección. Final termina haciendo su corrección, pero nunca termina rompiendo su punto estructural de la sesión anterior. Es decir, aquí distribuye por debajo de esta zona. Tenemos el máximo del día, el mínimo del día. Distribuye por debajo de este nivel. Corrige. Abre Londres. Distribuye por debajo. ¿Sí? Sigue distribuyendo. Pum. Máximo la sesión, mínimo la sesión, máximo la sesión, mínimo la sesión, máximo la sesión, mínimo la sesión, armonía del precio, quiebra hacia el alza, ¿sí? Se puede llegar a tener una oportunidad de compra, claro que sí, se puede llegar a tener una oportunidad de compra siempre y cuando veo que este rompimiento sea dentro de una sesión operativa, y en este caso tenemos liquidez, quien rompe realmente hacia el alza es la sesión asiática, no me interesa más ese rompimiento, pero miren que acá en la sesión de Londres rompe hacia la baja, entonces podemos tener una venta de continuación por lo menos hasta este punto. Acá tenemos una zona de rechazo, máximo la sesión, mínimo la sesión, no alcanza a distribuir, le toca el siguiente día, Londres devuelve un poco más el precio y finalmente distribuye por debajo de este punto. Al momento que distribuye por debajo de ese punto, otra vez, rompimiento, se puede llegar a tomar una compra en este nivel, mínimo la sesión, máximo la sesión, retroceso, ¿sí? Mínimo la sesión, máximo de la sesión, hasta ahí fue el máximo, pues prácticamente donde cerró. Arranca Londres, máximo la sesión, ¿sí? Aquí Nueva York a las 7:30 dura en esa zona y finalmente este día no fue como tan operativo. Esto prácticamente viene siendo un día viernes ya de cancelación de contrato y expiración de órdenes. Abre el día domingo, ¿sí? Continúa el movimiento, máximo, ¿sí? Mínimo, máximo, siguiente día, mínimo y máximo, y aquí ya rompe con bastante fuerza hacia la baja. Listo, chicos, entonces buscar las sesiones. El precio siempre va a tratar de hacer esto, siempre va a tratar de hacer eso, pero no pueden desenfocarse de las temporalidades mayores. Es decir, que si yo me desenfoco en todo este movimiento, pues voy a perder, ¿sí? Perdería. Este es el máximo del día y este es el mínimo del día. Bueno, toda esta sesión, todo esto sería una sesión. Ustedes pensarían, es que ya me quebró la sesión anterior. Sí, claro, ya quebró la sesión anterior, pero venimos de una distribución a partir de este punto y este punto es un movimiento fuerte de mi temporalidad que mayor.
y yo necesito ir a favor de mi temporalidad diaria. Es decir, que estamos en una opción de ventas. Necesito priorizar también zonas. No es entrar por entrar, ¿sí? No es entrar por entrar, sino buscar zonas y en esas zonas qué debería realmente priorizar, si las compras o las ventas. Euro USD, por ejemplo, les había dicho, aquí tenía un análisis para que vean el video anterior, les decía más o menos en este nivel, vamos a buscar una opción de venta. Lo que yo hice para tomar esta opción de venta, y también otros chicos me preguntaron sobre cómo tomar esa opción de venta, les decía, vamos a detenernos un minuto y a mirar la estructura de mercado, ¿sí? Cuando determinamos la estructura de mercado, yo quiero ver dos cosas. La primera es que el precio me quiebre la estructura, ¿sí? Me quiebre alguna estructura, me quiebre un punto estructural, puede ser un punto que venía así alcista, que me quiebre este punto estructural, y también que sea con velas con gran volumen, ¿sí? Que la intención sea bajista. Vamos a irnos a 5 minutos en toda esta zona, en la misma zona de atrás, ¿sí? En la misma zona, tengo la misma zona donde previamente hubo bastante volumen. Y en 5 minutos necesito solamente una confirmación. Confirmación. Aquí las sesiones las voy a quitar, no me interesan en este momento las sesiones. En este punto tenemos la estructura de mercado. Para mí esto no es un quiebre estructural, realmente no es un quiebre estructural fuerte, no es un quiebre estructural fuerte. El precio acumula en toda esta zona y me hubiera gustado ver que distribuyera por debajo, por lo menos con una velita, y finalmente tomar una entrada en este nivel. Como el precio no hizo exactamente eso, ¿sí? Me enfoqué un poco más arriba. De las sesiones otra vez. Venimos en estructura alcista, tenemos unos puntos, aquí ya hay un quiebre de estructura, primer quiebre, intenta generar este quiebre, aquí hay un pequeño quiebre con una mecha, pero ahora me genera liquidez por debajo de toda esta zona. ¿Listo? Hacia la baja tengo bastante, pero bastante liquidez, ¿sí? ¿Qué debo encontrar? Pues zonas donde el precio no haya sido mitigado, donde el precio tenga alguna ineficiencia, algo realmente coherente, ¿sí? Para tomar una orden de entrada. Entonces no sería coherente tomar una orden de entrada acá. Y si colocó, en este caso, sesiones, pues estamos fuera de la sesión operativa. Ni siquiera estamos en la sesión de Londres para decir que vamos a tomar una orden en Asia, ¿no? Entonces, lo más probable, ¿sí? Es que el precio vaya a irse hasta el clímax. Y dentro del clímax que hay acá, mínimamente, pero muy pequeñamente, se los voy a ampliar. Acá hay una pequeña ineficiencia. Entre esta mecha y esta mecha hay una mínima, pero mínima ineficiencia. Entonces, a partir de esa zona, yo quiero tomar una entrada. No tiene que ser tan exactos, ya es una zona muy refinada, estamos en una temporalidad de 5 minutos, yo puedo colocar mi orden de entrada en este punto, ¿sí? Y mi stop loss un poco por encima. Si el stop loss me da, no sé, unos 2 pips, pues yo se lo aumento a 5 pips, para evitar, ¿sí? Que de pronto algún mechazo me saque de la operación. ¿Cuánto da esto? Por ejemplo, de acá hasta arriba da 5 pips, está perfecto. Esa entrada está perfecta. Pero si alguien quiere asegurar por miedo de pronto que lo saque el mercado, pueden colocar un stop loss de 10 pips y está bien. Si quieren colocar un stop loss de 15 pips, por ejemplo acá, también está bien. Si quieren colocar un stop loss de 20 pips, también está bien. Lo importante de todo es que ustedes tengan una gestión de riesgo, una muy buena, adecuada gestión de riesgo. Puede ser que el precio, por ejemplo, si yo le hubiera colocado 2 pips de stop loss, me saque y luego se vaya este movimiento fuerte, que es lo que le pasa a la mayoría de personas. No es necesario generar todas las veces operaciones de 2 pip, ¿sí? Con un stop loss de 2 pip, quítese en eso de la cabeza de que eso no los va a hacer millonarios, ¿sí? Las personas que llevan bastante tiempo en este negocio lo logran, pero ya llevan 2, 3, 4 años haciendo este mercado, que ya conocen bien los movimientos. Pero si ustedes no son experimentados, pues tienen que aumentar su stop loss un poco más alto, y a medida que vayan teniendo más horas dentro del gráfico lo van a ir
disminuyendo. En este caso, el stop loss quedó ahí, 5 pips. ¿Dónde salgo? Pues realmente, por debajo de este mínimo, ¿sí? Va a distribuir el precio. Es decir, que para una persona scalper, esto sería una entrada súper, súper buena. Para una persona intraday, ¿sí? Estamos dentro de la sesión operativa del día. Quiere decir que yo puedo salir acá con un riesgo-beneficio 1.29. Si coloqué un stop loss de 14, esto sería un 1.10. Esa muy, muy buena entrada. Salgo en este movimiento. ¿Listo? ¿Por qué salgo en este movimiento? Porque estaba teniendo en cuenta el bloque de órdenes y cuando el precio llegue a este bloque de órdenes, pues muy posiblemente me vaya a generar un rechazo de la zona. Quiero ser un poco más swing. Lo puedo soportar, ya en este caso, pues por lo menos debería tener un break-even. Esperaría que el precio, un ejemplo, que haga su corrección y continúe su movimiento distribuyendo por debajo de esta zona. ¿Listo? Que distribuya por debajo de esa zona, entonces ya podría extender hasta esta zona buscando un 1.69. ¿Cuántos días se puede tardar dando ese 1.69? Se puede estar tardando unos 15 días aproximadamente, o unos 8 días, o se puede dar en 3 días. Y las noticias del viernes, que son las no agrícolas, me puede dar todo este movimiento. Ahora bien, si a partir de este punto, dando la lógica, el precio no ha logrado o no logra generarme un quiebre estructural, lo más probable es que me saquen break-even y se vaya ¿qué? A la zona superior a buscar más contratos. Él va a buscar más contratos en una zona mucho más alta, va a eliminar liquidez de esta zona y cuando ya encuentre los contratos van a ver un movimiento súper violento, mucho más agresivo hacia la baja. Esto ya es liquidez interna que él va a tratar de neutralizar. Objetivo, que distribuya por debajo de esta zona. Y cuando distribuye por debajo de esa zona, que voy pensando como operador, ok, distribuye por debajo de este nivel y el momento que distribuye por debajo de ese nivel, debo pensar como comprador, ok, esperamos una corrección, que una sesión me rompa, un testeo y nos vamos en esa corrección. ¿Listo? Todo parte desde donde, miren, 4 horas. 4 horas es mi temporalidad favorita para analizar cualquier par. Entonces les decía, para que ustedes puedan analizar cualquier tipo de par, el que sea, siempre, siempre, siempre deben enfocarse en sus puntos estructurales o los puntos B estructurales. Vamos a irnos a una temporalidad mayor. Acá hay un quiebre hacia el alza. Creo que la mayoría pensó que acá el precio iba a venir a reaccionar y se iba a ir hasta el cielo. Sí, en este caso el precio está reaccionando hacia el alza. Pero cuando el precio rompe mi punto B, cada vez que el precio me rompa mi punto B, yo como operador ya debo estar pensando lógicamente en que va a tratar de hacer una corrección. ¿Sí? Lógicamente que va a hacer una corrección. Dentro de esa corrección también yo puedo mirar unos objetivos semanales. El precio siempre trata de rellenar ineficiencias semanales. Quitemos esto que no me sirve. Ineficiencias semanales. ¿Listo? Ya hemos visto la clase de ineficiencia, se las he repetido varias veces, ¿sí? Pero para tenerla en cuenta. En este caso, rompe el precio, va a rellenar esta ineficiencia. Démosle play. ¿Listo? Cuando llene esa ineficiencia, yo estaría pensando nuevamente en ventas, porque ahora va a tratar de rellenar este 50% de la mecha. La absorbe muy bien. Aquí no hay ninguna ineficiencia que me esté creando el precio. Y acá hubo una pequeña ineficiencia antes de haberse generado este movimiento. Una pequeña ineficiencia. Esperamos que el precio distribuya por debajo, acumula en esa zona. Aquí ya tenemos la ineficiencia, voy a borrar ineficiencia. La rellenó, sí, prácticamente casi la rellena. Ahora que distribuya por debajo de esta zona, me está generando esta ineficiencia. Ya la rellenó, ya me rellenó esa ineficiencia, continuó en ventas. Ahí me acaba de generar otra ineficiencia un poco más agresiva, ya la vuelve a rellenar entre la misma semana, es decir, el precio cayó y volvió a subir, es decir, que toda esta semana el precio hizo esto. Y volvió a hacer eso mismo. Ahora, el 50% de esa mecha.
va a ir a buscar ¿qué? Zonas y zonas. Estas dos mechas va a tratar de buscar órdenes de venta. ¿Listo? No fue necesario llegar hasta arriba. Aquí, inicialmente, si se dieron cuenta, generó una ineficiencia cuando el precio cayó. Estábamos en el Nasdaq, creo que sí. Sí, estábamos ahí. Vamos a eliminar todo esto. Entonces, miren la ineficiencia que crea. Ya el precio cayó bastante. 546 pips. Ahora podemos aprovechar esta subida porque esta mecha me está representando es un quiebre interno, una subestructura interna. Cayó un poco más, ya la rellenó. Luego el precio volvió a caer. Ahora una ineficiencia un poco más a la vista, quiere decir que por allá ahora le quedó algo adicional de ineficiencias en ese movimiento. Entonces va a tratar de rellenar esa ineficiencia. Ya la rellenó hacia arriba, les había dicho que va a tratar de rellenar esta, y pues esto ya se considera liquidez. Rellena la primera, se detiene cuando llega a esa zona, continúa, vuelve a absorber, engaña. Ahora tenemos que ineficiencia, ¿sí? Ineficiencia y esta pequeña ineficiencia. Tres ineficiencias para irnos en ventas. Absorbe 50%, rellena la primera ineficiencia, quiere decir que aquí ya agotó esa ineficiencia. Y esto es su punto B, que el precio lo impide que continúe hacia la baja. Si en esa zona el precio no puede continuar hacia la baja, va a buscar contratos más arriba. Listo, ahí ya lo dejó. Rellena la ineficiencia de allá abajo. Ven como cada vez que llegan las ineficiencias rebota. Y ahora tengo ineficiencia. Esta ineficiencia pues ya fue cerrada por esta. Y ahora tenemos esta. Ahora tenemos esta. Ya la rellenó. Ya se devolvió el precio. Eso ya fue rellenada la ineficiencia. Ahí me crea otra ineficiencia por ahí en una temporalidad más baja. Rellena la primera ineficiencia. Ahora tengo esta ya no me sirve. Cuando el precio devuelva, solamente tengo el 50% de esta mecha y la de arriba. Siguiente ineficiencia, ya prácticamente ya la rellenó. Darle play, rápido. La rellena, tracciona, va por el 50% de la mecha y vamos a darle play rápido. ¿Listo? Aquí vamos. Aquí el precio distribuye por debajo, aquí rellena, miren cómo cae, no distribuye por debajo, se va por dónde, por su siguiente ineficiencia y así sucesivamente el precio. Es decir, chicos, si en este caso el precio ha reaccionado a su o está rellenando esta ineficiencia, ¿cuál es el próximo objetivo a llegar? Es decir, aquí ustedes lo ven como un bloquecito de órdenes, aquí el precio puede venir a reaccionar, aquí tenemos que tener un poco más de análisis, pero acá el 50% puede haber órdenes de venta, sí, puede haber. Pero como el precio se metió tan rápido, lo más probable es que el precio trate de llegar hasta allá. Igual, aquí todavía tiene una oportunidad para continuar cayendo, ¿sí? Pero digamos que en estos momentos tenemos una zona importante que tendríamos que validar con volumen si nos da buena zona de ventas. Es decir, tenemos este punto y este punto, tenemos bastante liquidez y que el precio venga a terminar de cerrar esta ineficiencia. ¿Sí? Y al momento que rellene esa ineficiencia, por allá en temporalidades pequeñas buscamos un quiebrecito y entramos con un stop loss muy pequeño. ¿Listo?
Lo mismo va a pasar, aquí tenemos esta ineficiencia que el precio quiere venir a rellenar, y ahí es donde viene la teoría también, es que el precio no me llegó a la zona, esta es la zona, ¿sí? Pero en realidad todo esto es la zona de vendedores. Esta zona las instituciones empiezan a vender a partir de ese punto, desde ese punto, inclusive desde acá abajo las instituciones empiezan a vender, 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 solamente que se topan con una zona que se llama bloque de órdenes, punto de interés, IFC, bueno, un montón de nombres, que va a tener muchas más órdenes cargadas porque es un precio más caro y va a permitir que haga o genere movimientos más agresivos. Entonces, acá en esta zona, aquí ustedes pueden ver, esto es un quiebre estructural que hacia el alza, esta zona me está soportando ese nivel, el precio subió, prácticamente subió, no hubo nadie que lo detuviera, ¿sí? Acá pues me imagino que alguien tuvo que haber vendido en esta zona, pero vamos a mirar quién vendió en esta zona y si realmente tenía confirmación para poder vender en esa zona. Vamos a H1, en H1 todavía no veo nada claro, vamos a M15, todavía no veo nada claro. ¿Sí? Último punto estructural de M15 sería este. Y nos vamos a 5 minutos para buscar algo lógico. Y aquí en la lógica vemos un alto, ¿sí? Un mínimo, un alto. Podemos aprovechar pues, esta caída y aprovechando esa caída, aquí hay un quiebre, primera entrada en este nivel. Y a partir de esta primera entrada, pues esta entrada se puede llegar a tomar, pero es una entrada pues, bastante de riesgo, ¿sí? Bastante de riesgo porque hay bastante liquidez en esa zona. Entonces, para poder sacar esa zona, ¿sí? Un poco más, pues tendríamos que mirarla al 50% de la mecha. Y miren cómo se dan cuenta aquí como el precio viene a reaccionar. Aquí tengo, creo que era en el Nasdaq, tenía, sí, era en el Nasdaq que tenía una entrada en ese nivel y una operación no se me activó, me sacó en break-even, saca en break-even. Ah, bueno, fue la inicial que les aparece al principio del video. Arranca, me saca en break-even y luego el precio pues da todo este movimiento bastante interesante. ¿Listo? Luego, como el precio vino a toparse con un nivel intermedio, que es que yo busqué acá, encontré la compra, algo así. Sí, se puede llegar a buscar, pero todo este movimiento eh, no hay una zona lógica para encontrar un nivel en específico. Y la única zona lógica de nivel específico, pues estará prácticamente esta ineficiencia. Yo podría decir, ok, cuando el precio llegue a esta ineficiencia, vamos a tratar de buscar una compra, mismo escenario, bajamos a temporalidad, último rango fractal es este punto, no me ha quebrado nada, 5 minutos, no me ha quebrado nada, trato de buscar algo más, no, la verdad no veo nada claro, si yo de pronto paso un minuto, me va a ver o podríamos ver un cambio estructural. No me gustan las temporalidades de un minuto, pero aquí podríamos ver un cambio estructural. Entonces, de un minuto tenemos rango, 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 bueno, aquí tenemos otro rango, ¿sí? Este es el último rango. Quiebra el rango, primera entrada. ¿Listo? De compras. Quiebra, continúa, corrección, quiebra. Aquí me genera una especie de doble techo. Podemos tener una nueva entrada de continuación. Eso se da dentro de la sesión de ¿qué? De Nueva York. ¿Sí? Dentro de la sesión de Nueva York. Y acá ya podrían haber salido. Inclusive, si alguien no salió la temporalidad de un minuto, aquí pueden ver un quiebre estructural, un mínimo quiebre estructural, no es tan como tan llamativo, esto más que un menú, más o menos sería una pausa, y aquí podrían haber tenido una especie de stop loss. En este negocio no todas las operaciones son ganadoras. Luego el precio vuelve a distribuir por encima, ¿sí? Ya se mueve en unos rangos, y ahora este es un rango un poco más amplio. Desde que no distribuya por encima de esa zona, pues no lo vamos a considerar un punto estructural fuerte. Entonces aquí viene toda la zona, ¿sí? Ya agotado. Finalmente a partir de este nivel
que esto sería nuestro generador de rompimiento de la estructura de mercado. Rompe hacia el alza, aquí hay otra zona y finalmente el precio rompe nuevamente hacia la baja. Entonces acá a la derecha pues pueden haber tenido otra especie de stop loss porque es que la fractalidad de un minuto es muy rápida y quiebra hacia arriba, hacia abajo, entonces no es tan llamativa. Entonces de 15 minutos hacia arriba es mucho mejor. Si nos hubiéramos enfocado en la temporalidad de 15 minutos, miren como si hubiera sido un poco más claro. Último rango, ¿sí? Aquí la entrada pues más precisa, precio continúa, distribuye por encima de esta zona, luego viene hacia un retest de esta zona, pues prácticamente viene a retestear esto que se convierte en una SPR, más adelante lo veremos, distribuye finalmente por encima de esta zona, entonces esto es el rango operativo y ahí está oscilando el precio, quiere decir en que entre este punto y este punto está el precio del Nasdaq, y si el día de mañana distribuye por encima, pues continuaríamos en compra. Pero si el precio distribuye por debajo de esta zona, pues ya buscaríamos esta zona como vendedores. Bueno chicos, espero que les haya gustado, me extendí más de lo usual. Sé que es un poco confuso, intenté explicarlo de una manera sencilla. Cualquier duda que tengan, ustedes saben que está el chat personal mío habilitado, pues yo les podría llegar a resolver, o la duda que tengan me la podrían dejar y les haría un video a futuro. ¿Listo? Chicos, que tengan un feliz día, tarde, noche en el momento que estén viendo el video y espero que lo aprovechen. Chao, chao.